El pastor David Rodríguez está celebrando 30 años del Tabernáculo de Vancouver. Le damos un fortísimo aplauso, por favor, el día de hoy. Ha sido pastor de muchos de nosotros y es para mí un verdadero privilegio dejarlo con el primer sermón de esta noche. Adelante, mi pastor. ¿Cómo están, mis amados? ¿Están bendecidos? ¿Pero medio bendecidos o bien bendecidos? Bien bendecidos, gracias a Dios. ¿Cómo no vamos a estar bendecidos si estamos en la casa del Señor, no es cierto? La palabra de Dios que leemos en esta oportunidad es en Primero de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Me encanta que en esta noche se nos ha pedido que tengamos testimonios de aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer al pastor general y estar cerca de él por algún tiempo. La palabra del Señor en Primero de Reyes capítulo 2 dice así: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Y mire usted estos consejos. Primero, esfuérzate, y luego, sé hombre. Tercero, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en cuántas cosas, en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vamos a darle gracias a Dios y a pedir su bendición. Padre querido, te damos gracias en esta noche por este privilegio santo que tenemos de estar congregados en tu casa. Te pedimos el perdón de nuestras faltas y te damos gracias por permitirnos en una noche como hoy, un año más tarde, poder recordar la memoria de nuestro querido pastor general. Gracias, Señor, por tus bondades, tu misericordia, por lo que has hecho en las vidas nuestras, por lo que has hecho en esta iglesia, en esta nación y en el mundo entero. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Amén. Tome su lugarcito, por favor, mi hermano. Me dijeron, es una charla relajada, entonces me gusta cuando es una charla relajada. Yo no conocí a mi padre, no tengo ni siquiera una fotografía de él. No sé cómo fue, no sé cómo era, no tengo ni la más mínima idea siquiera. Él se portó tan mal con mamá, que a mi mamá pues no le gusta hablar acerca de la situación, y el hecho de que no le conocí implica que nunca tuve el amor de padre, nunca tuve la instrucción de padre. Y bueno, 17 de junio de 1979, este próximo año, 17 de junio, serán 40 años que en un servicio como este encontré al Señor Jesucristo. Ese día, 17 de junio de 1979, me invitaron a venir a la iglesia, veníamos con toda la familia, y ese día el pastor general predicó un sermón que se llamó Dios el mejor Padre. Desde que él anunció, era la primera vez que yo estaba en un culto, primera vez que yo escuchaba una predicación como esta, y desde que el pastor anunció el título Dios el mejor Padre, yo puse toda mi atención en lo que el pastor estaba a punto de decir. Y en ese día yo descubrí que no hay sobre la tierra un mejor Padre que el Dios que tenemos en los cielos. Gloria a Dios. Ese día aprendí dos cosas. Ese día, el día que le entregué mi vida al Señor, porque cuando el pastor hizo la invitación para recibir a Cristo, la familia completa, la línea completa, nos pusimos de pie para entregarle nuestra vida al Señor. Pero ese día yo aprendí dos cosas. Aprendí que Dios es el mejor Padre, y la otra cosa que aprendí ese día es que hay que leer la Biblia ¿cada cuánto? Todos los días. Esas dos cosas aprendí ese primer día que yo vine a la casa del Señor. Y ahí comenzó mi nueva vida en Cristo. Tenía 17 añitos en ese día, 17 años. En el mes de noviembre el pastor general
me bautizó, yo siempre llamé cariñosamente al pastor como el maestro. Toda la vida que le conocí, siempre maestro aquí en las reuniones, maestro esto, maestro lo otro, siempre le llamé de esa manera. Y bueno, como recién convertido me encantaba mucho el fútbol. Y los días domingos y los miércoles eran los partidos en el estadio y me encantaba, y yo había conocido al Señor, pero el miércoles me iba para el estadio y algunos domingos si jugaba mi equipo me iba para el estadio. Pero un domingo aprendí estas palabras que el pastor dijo en un servicio. Él dijo: el mundo nunca te va a dar lo que Dios te puede dar. Y cuando yo escuché eso, a partir de ese día dejé el estadio, dejé mi fanatismo por el fútbol y me dediqué más a la casa del Señor. A la vuelta de unos días, ustedes saben que el pastor hablaba muchísimo acerca de superación. Y hermanos, como yo era un niño, que no había un chamaquito, pues que no había tenido padre, que no había tenido instrucción de padre, que no conocía nada de eso, inmediatamente yo hice del pastor general la figura paternal que yo no había tenido por tanto tiempo. Yo era el tipo de persona que me venía a sentar a los primeros asientos porque yo quería prestar atención a lo que el pastor iba a decir. Yo sentía como que era un papá que te regañaba por un instante, ¿verdad? Que te daba un coscorrón en otro momento, pero que te instruía. Y él habló muchísimo acerca de la superación. Y en ese momento yo agarraba todo, yo hacía mío todas las enseñanzas que el pastor daba. Y fíjate, en ese momento me inscribí a la universidad. Yo estaba trabajando en un banco acá. Y entraba a la Universidad de las Américas. Tomé clases a las 6 de la mañana. Entraba a las 6 de la mañana, salía a las 8:30 de la mañana. A esa hora me iba para mi trabajo. Terminaba el trabajo a las 5 de la tarde. Y a las 6 ya estaba aquí en la clase de teología con una Coca-Cola y un ladrillo en aquellos dorados tiempos, ¿verdad? De hace muchísimos años. Con ese deseo de superación que yo escuché aquí en el tabernáculo por parte de mi pastor en aquel entonces, se ampliaron mis sueños. Se ampliaron mis sueños. Es que, hermano, mira, déjame decirte algo. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, juntamente con esa decisión de entregarle tu vida al Señor, Dios te da muchos otros regalos más. Esto es un tesoro escondido. Para aquellas personas que toman el evangelio con seriedad, te vas a dar cuenta que el día que tú le entregas tu vida a Dios, no simplemente recibes el pasaporte para la gloria, el pasaporte para el cielo. Hermano, aquí aprendes sabiduría también. La Biblia dice que la ley de Jehová hace sabio al sencillo. Cuando una persona le presta atención a la palabra, cuando una persona hace suya la enseñanza de las Escrituras y te mete, hermano, su vida va a ser transformada de una manera radical, porque el evangelio es radical. Te cambia tus pensamientos, te cambia tu manera de ver las cosas, te cambia tu manera de ver la vida. Y todas esas cosas vienen con el evangelio, vienen con el Señor Jesucristo. Y cuando yo recibí esa instrucción acá en la casa del Señor, mis sueños se ampliaron y comencé a superar, comencé a buscar que yo sí podía llegar a lugares donde mucha otra gente pensaba que no. Porque algunas veces, si usted nace en un lugar acá y usted es pobre y no tiene posibilidades, la gente piensa que usted jamás en la vida va a llegar a donde usted quiere. Pero ese es uno de los grandes regalos que Dios te da. El evangelio te transforma tu mentalidad y te hace creer que en Cristo todas las cosas son posibles, mi hermano, porque todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Eso es así. Mira, cuando yo era un niño, si a mí alguien me preguntaba: ¿y qué quieres ser cuando sea grande?, yo tenía bien claro lo que yo quería hacer cuando yo era grande. Yo decía: quiero trabajar en un banco. Yo nunca dije quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser doctor, ingeniero. No, yo quiero trabajar en un banco, porque yo tenía un tío que trabajaba en un banco y siempre se vestía bien elegante y tenía un carro muy lindo. Entonces yo decía: yo quiero trabajar en un banco. Y un día yo fui a hablar con el tío y le dije: tío, mire, yo estoy todavía estudiando para bachiller, pero yo quisiera trabajar en un banco. Entonces, ¿usted me puede ayudar para trabajar en el banco? Y el tío me dice: mira, el día que te gradúes vienes a hablar conmigo y ahí vamos a ver qué hacemos. Esas palabras yo las hice mías y ya estaba en el evangelio. Entonces yo ya iba trazando mis sueños, y con el poder que Dios te da y la ayuda de la oración, del poder de Dios y tomar en serio el evangelio, hermano, yo estaba tan feliz y tan contento. El día que me gradué de bachiller, el siguiente día fui a buscar al tío
Y le dije, tío, aquí está, le dije, mi diploma, me gradué. Y usted me dijo que me iba a ayudar a conseguir un trabajo en el banco. Y me dijo, sí, con mucho gusto. El siguiente lunes me mandó a un banco de la ciudad y comencé a trabajar en el banco. Hermanos, mire, el primer día uno llega a limpiar, ¿verdad? Yo llegué de traje, hermano. Y recuerdo que el gerente me dijo, mire, no es necesario que venga de traje, ¿verdad? Quíteselo, por favor, que usted aquí no va a ser gerente. Y le dije yo, por ahora, le dije, ¿verdad? Por ahora. Porque eso es lo que te hace el evangelio. El evangelio te hace soñar, hermano. Y con todas las cosas que uno aprende aquí, eso te puede llevar lejos. Y bueno, comencé a trabajar en el banco. Y aquí hay un hermano que trabajó conmigo en el banco. Y cada vez que nos vemos recordamos esos viejos tiempos. Y él me decía, yo veía tu deseo de superación y tu deseo de querer hacer las cosas. Yo nunca dije que no. ¿Dónde cree que aprendí eso? Lo aprendí en la casa del Señor. ¿Dónde cree usted que aprendí a llegar antes que llegaran los demás e irme el último cuando ya nadie se quería quedar? Lo aprendí aquí en la casa del Señor. Entonces, el maestro, el pastor, fue mi mentor en todo sentido, porque a veces se lamentaba también a uno cuando uno hacía las cosas como él decía. Pero fue mi mentor y fue un regalo del cielo lo que yo tuve, porque se transformó por medio del evangelio, se transformó mi mente, se transformó mi manera de pensar. Y mira, hermano, yo llegué a soñar tanto trabajando en el banco que a la vuelta de unos meses yo comencé a superar. Y fíjate que un día, después de haber escuchado un mensaje del pastor, yo dije, yo quiero llegar a ser el gerente de este banco, así como lo oí. Y yo veía la oficina del gerente, hermanos, y yo me paseaba frente a la oficina del gerente clamándole a Dios y diciendo, un día esta oficina va a ser mía. Un día yo voy a estar acá. Yo recuerdo que el gerente en ese entonces usaba los lentes bien abajo acá y me veía pasar para un lado y para el otro. Y nunca se me olvida que un día me hizo con el dedo así, ¿ve? Que entrara a la oficina. Y entonces ahí se me quitaron las ganas de ser gerente cuando él me mandó a llamar. Entré y me dice, ¿todo está bien? Y le dije, todo está muy bien. ¿Estás seguro? Le dije, más que seguro. Y me dijo, bueno. Me dice él, entonces es que como lo vi pasar por aquí pensé que había algún problema. Y nunca le dije yo a él, por supuesto, es que yo un día voy a estar sentado en la silla que está usted ahí. Pero ese era el sueño más grande. Y déjeme decir algo, hermano, déjeme decir algo. Ese deseo me lo puso a mi Dios en el corazón. Y yo sabía que un día se iba a cumplir en el nombre de Dios. Ahora, iba en ese camino hasta que un día mis sueños fueron interrumpidos por una llamada telefónica. Esa llamada telefónica fue del pastor general. Me llamó al banco. Mi jefe contestó el teléfono y me dijo, aquí le hablan por teléfono. Y le digo yo, qué raro, a mí nadie me habla por teléfono al banco. Y voy al teléfono y era el pastor. Y el pastor en ese momento me dijo, necesito que te vengas a trabajar conmigo a la iglesia a tiempo completo. Yo no podía creer lo que yo estaba escuchando. Y le dije yo, ¿y como para cuándo? Y me dijo, para ayer. Usted lo conoce, usted conocía bien al pastor. Para ayer. Hermano, yo colgué el teléfono y yo sentí que lo que yo estaba colgando en ese momento eran todos mis sueños. El deseo que yo tenía de conquistar el mundo algún día y llegar lejos, con esa llamada telefónica se terminó. Ese día lo recuerdo como que fue ayer, porque hermanos, yo era un chamaquillo de 19 añitos en ese entonces y no sabía qué hacer, no sabía a quién ir a preguntarle qué hago. Dejo mis sueños, dejo mi trabajo, me voy a trabajar a la iglesia, ¿qué puedo hacer? Hablé con mi familia. Y todavía recuerdo el dedo de mi tío que me dijo, si dejas el trabajo que yo te conseguí, nunca más en la vida te vuelvo a ayudar. Ay, dije yo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Pero quiero decirle algo. Había una situación, y lo que voy a mencionar en un instante, yo sé que muchos de aquellos que conocimos al pastor, no tengo que convencerlos acerca de esto. Lo que pasaba era esto, que yo nunca en mi vida, en mis escasos 19 años, había conocido a una persona de convicciones tan férreas como el pastor general. Nunca. De una, porque cuando te hablaba con una seguridad, como que él era el dueño de esa verdad que te estaba diciendo en ese momento.
Y yo no había conocido a una persona que tuviera esas convicciones tan firmes. Esa convicción, amados míos, que todos tenemos. Claro, ahora que conocemos la palabra del Señor, ahora sabemos, ¿verdad?, que si nos morimos nos vamos al cielo, que si cerramos los ojos aquí, los vamos a abrir allá. Pero él predicaba estas cosas con una seguridad. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché estas palabras que él dijo: el día que Cristo venga, nosotros vamos a salir volando y nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Y yo dije: ¿y será que el pastor cree verdaderamente eso? Pero luego lo fui a encontrar en la Biblia. Entonces me di cuenta que él era una persona de convicciones férreas. Otra cosa más, me di cuenta que él era una persona de una gran determinación en todo sentido. Y eso me invitaba a mí a querer ser parte de todo esto. Una persona de carácter extremadamente firme, de tanta fe, un hombre disciplinado en todos los aspectos, bueno, casi todos los aspectos de su vida, disciplinado, y un visionario de primera. Entonces, cuando puse todas estas cosas en la balanza, dije yo: me voy a trabajar a la iglesia y dejo mis sueños. Y cuando le dije a mi familia: ¿sabe qué? Esto es lo que voy a hacer. Mi familia me dijo: cuando ya no te necesite, te va a dar una patada en el trasero y te vas a quedar sin trabajo y nosotros no te vamos a ayudar. Y yo dije: no importa, porque ahora tengo la ayuda de Dios y yo voy a aprender todo lo que pueda aprender de parte de este hombre. Me vine a trabajar a la iglesia y déjeme decirle, para serle honesto, en varias oportunidades, hermano, esto fue en la Sultana, en varias oportunidades llegué a pensar que mi familia tenía razón, pero el pastor me enseñó algo más, que no hay que tenerle miedo a los problemas. Yo viví allá en la Sultana. Aquellos que vienen de la Sultana se dan cuenta que yo tenía mi habitación, tenía mi cuarto ahí en la escuela dominical. El pastor general tenía su habitación a un lado. Cuando comenzamos a soñar y pusimos la primera piedra en este lugar, yo estaba presente en esa reunión cuando el ingeniero Chorro, cuando se habló acerca de la visión de este templo, en una reunión de directiva. El ingeniero Chorro sacó su chequera, hizo un cheque de $16,000 y dijo: aquí está la primera ofrenda para que soñemos con ese templo. Ahí estaba reunido. Y el pastor me dijo siempre: David, cuando construyamos el templo vamos a tener 2 habitaciones, la tuya y la mía. Y eso fue lo que se hizo. Teníamos las habitaciones acá por este lado, ahora está todo transformado, pero aquí vivía yo. Yo abría la puerta de mi habitación y tenía todas estas sillas enfrente de mi cuarto, porque aquí viví por todos esos años. Compartimos grandes y grandes cosas juntas. Me enseñó que cuando se comete un error, que el cristiano que cae se vuelve a levantar, y que a cualquier situación Jesucristo es la solución. Claro que sí. Hermanos, y mira, aquí hay hermanitos lindos que yo le llamo la vieja camada, ¿verdad? Son aquellos hermanos que hemos estado aquí desde hace muchísimos años y que hemos trabajado con el pastor. Mira, esto no es nuevo para nadie. El pastor no fue la monedita de oro para todo el mundo, aún para personas dentro de la iglesia. Siempre fue así. Y yo me acuerdo un día, mis amados hermanos, que el pastor salió de viaje. El pastor salió de viaje y habían aquí en la iglesia unos señores de mucho dinero en aquel entonces. Estoy hablando de hace 30 y pico de años. De mucha plata. Y como el pastor había salido de viaje, estos miembros de la directiva decidieron hacer una reunión aquí en la iglesia, cuando era prohibido hacer una reunión en la ausencia del pastor. No se podía hacer. Y estos señores le querían dar de baja al pastor en ese entonces y querían poner a otro pastor aquí en el tabernáculo. Pero el pastor estaba, no me acuerdo en qué parte, si en Europa, en algún lugar, y se dejó venir de allá, mis amados hermanos. Se dejó venir de allá, vino, nos reunimos, me preguntó cómo había estado toda la situación, qué es lo que había pasado, y el domingo se presentó en el templo, se presentó en el púlpito y le dijo esas palabras, recuerdo por toda la vida, cuando dijo: ya vine, le dijo a la congregación: ya vine. Hermanos, les dijo, la directiva de esta iglesia se reunió en mi ausencia y eso no se debe de hacer. Así es que quiero pedir que levanten la mano derecha todos aquellos que me den autorización para destituir a la mesa directiva de esta iglesia y buscar una nueva. Hermano,
3,000, 4,000 manos arriba en ese momentito y dijo: en la noche les presento la nueva directiva. Y el resto de nosotros, así, mire esta expresión que usted ya conoce, ¿verdad? Porque dijimos, hoy es la directiva, mañana vamos a ser nosotros. Hablando de determinación, el pastor siempre fue así. Aprendimos que todos somos necesarios, pero que nadie es indispensable. Él era así. Así lo conocimos, así servimos al Señor, así aprendimos. Porque esto era una escuela. Y tenerlo a Él en ese tiempo con la gran cantidad de pastores y gran cantidad de gente, era un regalo verdaderamente del cielo. Porque, hermanos, tener a un mentor, tener a una persona que te indica cuando estás cometiendo un error, cuando debes cambiar de rumbo, cuando debes hacer las cosas de una manera, cuando las debes hacer de otra, eso es un regalo del cielo. Ahora, hubo situaciones también donde Dios prueba la fidelidad de sus hijos, y Él también. Fíjate que una vez yo dirigía los himnos. Aquellos que se acuerdan, cuando estábamos en la Sultana, teníamos a los de evangelismo que se sentaban de un lado y los que recogían la ofrenda se sentaban del otro. ¿Se acuerda, hermano Castillo, en aquel entonces? Bueno, y yo dirigía los himnos, hermano, por años, porque era el copastor de la iglesia, pastor de los jóvenes. Dirigía los himnos por años, y un día, algunos deben de recordar, apareció un muchacho en la iglesia, pero bien carismático, este joven, muy carismático, y cantaba. Hicieron un trío con el pastor en ese entonces, se llamaba los príncipes del rey, los príncipes del rey. Y ahí él era el rey, por supuesto, y los otros dos eran los príncipes, ¿verdad? Y chévere. Entonces el pastor un día, sin qué ni para qué, me dice: mira, David, fíjate que me gustaría poner a este muchacho a que dirija los himnos en la iglesia. Y le dije yo, el domingo, y le dije, todos los cultos. Y le dije: pastor, ¿he hecho yo alguna cosa mala? No, me dijo, no has hecho ninguna cosa mala, pero yo quiero que él los dirija. Y le dije: bueno, está bien. ¿Y yo qué es lo que voy a hacer? Vos sentate, me dijo, ahí con los de evangelismo. Después de años de hacer eso, hermano, y llega el día domingo, y ya estaba el otro muchacho listo para dirigir los himnos, y yo me fui a sentar entre los de evangelismo. Yo me acuerdo los diáconos tremendos que me decían: David, algún pecado has cometido, por eso te bajó el pastor, la regaste, contanos qué es lo que hiciste. Yo no he hecho nada, simplemente el pastor me dijo que me sentara. Y hermanos, mira, en momentos como esos de vulnerabilidad, la carne se vuelve una malísima consejera, pero malísima consejera. Y algunos hermanos que también son matafé, porque algunos hermanos se me acercaron y me decían: ¿cómo es posible? Esto es injusto. Esta es una injusticia la que han cometido contigo. No, dice, yo que vos yo me fuera de la iglesia, porque ya se había ido el que tocaba el órgano, se había ido el que tocaba el pie, un montón de situaciones. Pero yo había aprendido aquí en la casa del Señor que la constancia es la llave del éxito. Aquí mismo lo había aprendido. De tal manera que dije yo: no, esta es mi iglesia. Y si el pastor quiere que otra persona haga esto, que lo haga. Yo me voy a someter al liderazgo del pastor y a la autoridad del pastor. Yo soy el empleado de la iglesia, pero si él quiere que otra persona lo haga, pues que lo haga otra persona. Y hermano, domingo tras domingo yo estaba sentado con los hermanos de evangelismo, la gente que recibía a Cristo, pasábamos a hablarle del evangelio, a hacer su oración de penitente, y así me quedé aproximadamente quizás por unos 2 meses y medio. Pero un día, algunos deben de recordar, son pequeños detalles, pero el pastor era así, ¿me entiendes? Y nadie podía cambiar las cosas. En aquel entonces el púlpito tenía el micrófono puesto acá, y ay de aquel que tocara ese micrófono. Nadie tocaba, el micrófono estaba puesto. Pero un domingo este muchacho que él había puesto a dirigir, en ese momentito de carisma, agarró el micrófono, lo sacó de su lugar, le dio vuelta al alambre del micrófono y se comenzó a mover para un lado y a moverse para el otro. Y yo solamente observé las facciones en la cara del pastor y dije: este día arde Troya en este lugar. Inmediatamente después del culto, él tenía su cuartito muy bonito y mandó a llamar a este muchacho y me mandó a llamar a mí. Y le dijo, no le voy a decir las palabras literales, ¿ok?
Pero él dijo estas palabras. Él dijo: en esta iglesia solamente hay un gallo. Y dijo otra palabra después: y ese soy yo. No más te quiero dirigiendo himnos. Y me dice: David, regresa tú a dirigir los himnos. Y desde entonces ya quedé dirigiendo yo los himnos en ese momento. Pero aprendí algo y me dijo: te voy a decir una cosa. Esto, me dijo él, es por la constancia que tú has tenido. Hermano, yo lo veía a él como un padre. Lo veía, él me enseñaba, me regañaba, me decía, mira, y como yo estaba chamaco en ese entonces, era copastor de la iglesia, era joven, era soltero. No, hombre, a mí me llovía comidas, hermano, me llovía de todo. Y en la noche, mi cuarto, como estaba a un lado del cuarto de él, se llenaba de los montones de platos que me habían traído las chamacas que andaban detrás de mí en aquel entonces, ¿verdad? Y el pastor llegaba en la noche, ya sabía. Él decía: ¿qué tenemos para comer ahora, David? Seguí calentando a la muchacha para que sigan trayendo comidita todos los días domingos aquí. Aquí le vamos a pasar bien. Y teníamos tiempo. Bueno, fue una cosa increíble. Como repito, él vino a ocupar esa figura de padre, esa figura de pastor. Yo aquí conocí a Cristo como Salvador personal. Aquí me bautizó. A mi esposa yo la conocí aquí en la casa del Señor. Él nos casó también. Yo me gradué en 1983, si mal no recuerdo. Creo que es la segunda graduación del Colegio de Teología del Salvador. Hermanos, el 5 de noviembre pasado, este mes, yo cumplí 35 años de haberme graduado del Colegio de Teología del Salvador. A lo largo de todo este tiempo, gracias al Señor, a lo largo de todo este tiempo mantuvimos una relación muy cercana. Mis hijos le decían el tío Toby. El privilegio también de que Ari, Pamela me decían el tío David. Tuvimos una relación muy cercana. Él estuvo conmigo en Canadá cantidad de veces. Le hemos tenido un aprecio muy grande por todo lo que aprendimos, por todas las experiencias que pasamos. Aquí aprendimos tantas y tantas cosas. ¿Se acuerdan? Aquí aprendimos por qué Zaqueo quería ver a Jesús, ¿verdad? Aquí aprendimos el triángulo del éxito, el profeta de consecuencias. Aquí aprendimos: no se mueva, no se enrede, no haga nada, no se rinda, y Navy Blue. ¿Se acuerda usted? Llegó un día, hermanos, cuando yo recibí una carta. Nos venimos para este templo. Si algunos recuerdan, allá en la Sultana teníamos un templo enfrente del otro: el templo Gamaliel y el templo Israel. El pastor predicaba en el templo Gamaliel, yo predicaba en el templo Israel. 5 cultos cada domingo. Eso predicábamos. 5 servicios cada domingo. Cuando se compró el templo, este terreno, y se levantó este templo, entonces ya era nada más un culto en la mañana y un culto por la tarde. Y el Señor, en su grande misericordia y sus planes, yo recibo una carta de parte de Canadá invitándome para ir a pastorear una iglesia a Vancouver. Yo tenía la carta en mis manos y me temblaba la mano de pensar: ¿qué va a decir el pastor cuando yo le muestre esta carta? Recibí la carta, hermanos, y no tuve valor de decirle al pastor, porque dije: me va a mandar a la fregada si yo le digo esto. Y no tuve valor. Entonces le dije a los hermanos de Canadá: ¿saben qué? Lo siento mucho, no puedo, estamos apenas iniciando este nuevo templo, trabajando mucho, y rechacé la invitación. El pastor ni le mencioné nada. La iglesia insistió y me mandaron la invitación por segunda vez. Cuando vino la invitación por segunda vez, entonces yo dije: bueno, hoy sí me voy a armar de valor, voy a hablar con el pastor y que Dios me bendiga, hermano. Pero eso sí, lo puse en ayuno, lo puse en oración, hermano. Me vestí de cilicio. ¿Qué fue lo que no hice? ¿Me entiende? Dejé de comer y toda la cosa. Y el día que entré a hablar, mire, pero pura oración, porque yo le quiero decir algo. Le quiero decir algo y se lo digo honesta y sinceramente. Si a mí el pastor me hubiera dicho: no, no te vas, no me hubiera ido. Así. Porque él era mi mentor, él era mi padre espiritual, era la persona que me aconsejaba, era la persona que... Fíjate que mira, con esto le digo todo. Yo jamás salí con una muchacha de esta iglesia, siendo joven, jamás sin pedirle permiso al pastor. Él me tenía que autorizar.
Él me decía, no, esa no. Y le digo, pero maestro, no te conviene, hombre. No, hombre, no, hombre, no, mira, yo sé lo que te digo, hombre. No, hombre, no seas necio, hombre, no. Va, está bien, pues. Ya hasta que aparecía otra, pastor, fíjese, está bien, no hay problema. Hasta eso. Pues ese día que yo llegué con la carta a la oficina de él, le digo, pastor, fíjese que tengo esta invitación para ir a Canadá. Hermanos, ese día él dijo estas palabras. Mira, David, me dijo, fíjate que ayer yo me estaba rasurando. Porque él dice que le hablaba a Dios cuando se rasuraba, ¿se acuerda? Eso lo decía muchas veces. Fíjate que ayer me estaba rasurando y el Señor me habló. Y me dijo, ¿qué va a pasar el día que a David le ofrezca una iglesia? Un día antes, hermano. Y me dijo, ¿sabes qué? Esto es del Señor. Esto es de Dios. La verdad que aprovechar la oportunidad, hermanos. Y claro, ahí hubo una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Dentro de mi corazón. Porque yo me fui a los 26 añitos de acá de Vancouver, de El Salvador para Vancouver, a un país que no conocía, a un lugar donde era todo absolutamente nuevo. Pero el pastor me dijo, David, tienes que irte, tienes que hacer tu mejor esfuerzo. Me enseñó que esfuerzo es hacer algo más de lo normal. Cuando yo tenía dificultades, yo le hablaba por teléfono y decía, maestro, tengo esta situación. Él tenía una frase que decía, 0 confrontaciones, David. 0 confrontaciones, no se vaya a confrontar a la gente, 0 confrontaciones. Pasé momentos difíciles y esas 2 expresiones de él eternas, no renuncie y no se rinda. No renuncie y no se rinda. Otra de las cosas que aprendimos, amados míos, es que las cosas se hacen con excelencia. El pastor nos metió eso a nosotros por las orejas, por las narices. Hay que hacer las cosas con excelencia. Ahora, hombre de influencia, no todo el mundo tenemos una persona de influencia en nuestras vidas. No todo el mundo tenemos a un mentor. No todo el mundo tenemos a una persona a la que vamos a someternos. Y déjame decirte 4 cosas rápidamente. En primer lugar, y quiero expresar esto. Nunca espere perfección de las personas que usted admira. Porque perfectos solo uno, Dios. Solo uno, Dios. Nunca espere perfección. El pastor cometió muchos errores como los hemos cometido nosotros también, de diferente forma. La diferencia es que como él era una gran figura, siempre dijo él eso. Mientras más alto está uno, más grande es el sopapo, nos decía, ¿no es cierto? Nosotros cometemos errores, nadie se da cuenta, pero son los mismos errores delante del Señor. Y si usted quiere aprender de gente grande, si usted quiere crecer bajo las alas de una persona con tanto conocimiento, con tanto amor por el Evangelio, con tanto amor por las almas para Jesucristo, en primer lugar, no espere perfección de estas personas. Otra cosa más, no espere que la cercanía a esta gente le defraude. Porque le voy a decir algo, los pastores tenemos muy pocos amigos. ¿Y sabe usted por qué razón los pastores tenemos pocos amigos? Porque tenemos temor que cuando nuestros amigos conozcan nuestras debilidades y nuestra vulnerabilidad se decepcionen. Porque hay gente que equivocadamente eleva la posición del pastor. Hay personas que piensan que uno de pastor en su casa vuela, ¿verdad? Con las alas de ángeles de un lugar para el otro. Las cosas no son así. Usted va a meter a una muchacha a trabajar en su casa, no puede ser cualquier persona. Porque aunque seamos pastores, somos personas que estamos sujetos a pasiones, como lo dice la palabra del Señor también. De volada se nos sale un grito que no debimos haberlo dado. Y usted tiene una muchacha que está trabajando para usted, que está recién convertida al Evangelio, y le escucha el primer grito a usted. ¿Qué va a decir? Ah, no, yo pensé que los pastores eran gente diferente. Entonces es bien importante, nunca permita que la cercanía a esta persona le defraude a usted. Porque errores los cometemos todos, hermano. Y por eso es que los pastores muchas veces son gente solitaria. Para evitar, ¿verdad? Él tenía una expresión que decía, no le enseñe las pecas de la espalda a la gente, hombre. No le enseñe sus debilidades. Pero son situaciones meramente circunstanciales. Y si usted quiere aprender verdaderamente, tiene que ver, tiene que oír y tiene que callar. Si quiere aprender.
Porque yo en todos estos años que estuve aquí, yo vi cantidad, pero cantidad de cosas. Él incluso me decía, cuando él estaba escribiendo, cuando él escribió su libro, él me decía, me lo dio para leerlo y le digo, maestro, pero aquí hay varias cosas que no están. Y me dice, cállese, cállese. Y le digo, no se preocupe. Nunca permita que la cercanía lo defraude. Nunca trate de dominar el tiempo de las personas de las que usted está aprendiendo. Si ellos lo bendicen a usted con su amistad, respete el tiempo de ellos. No trate de inmiscuirse toda la santa vida en todas las actividades que la gente está diciendo. Mire, aquí en este tipo de situaciones, creciendo y aprendiendo bajo el cuidado, como Timoteo lo aprendió de parte del apóstol Pablo. No trate usted, es mejor que lo inviten y que lo llamen a que usted esté forzando la situación de querer estar en un lugar donde nunca lo han llamado. Hermanos, Dios ha sido bueno a lo largo de todos estos años. Y el día que yo estuve con él en su lecho de enfermo, y de hecho me habían dicho a mí, mire, el pastor no lo va a reconocer a usted ahora que usted lo vea. Pero sí me reconoció y sí platicamos y sí hablamos largo tiempo. Compartimos muchísimo y yo estoy agradecido a Dios, porque Dios es el único que merece la honra y la gloria. Dios, por encima de todas las cosas. Agradezco a Dios de haber utilizado al pastor para hacer una influencia grande, no solamente en mi vida, porque testimonios como lo que está escuchando de mi parte, usted lo puede escuchar de miles y miles y miles de personas, no solamente en esta nación, sino en el mundo entero. Gracias a Dios que todavía se levantan hombres que nos pueden enseñar a amar a Dios por encima de todas las cosas. Hermano, a no movernos en medio de las crisis, porque eso es una de las tentaciones más grandes que tenemos. O cometemos un pecado y ya no queremos venir a la casa del Señor porque tenemos cargo de conciencia, o nos viene una crisis y ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Y ese deseo de abandonar la obra del Señor. El pastor por toda su vida nos enseñó acá: no se mueva, hombre, no se mueva, ya va a pasar ese problema, agáchese, deje que pasa, pero no se mueva. Eso lo aprendí de él. Voy a cumplir 40 años de haber conocido a Cristo el próximo año, el Día del Padre. Y por la gracia y por la misericordia del Señor, hermano, yo puedo decir, en 40 años yo jamás me he apartado del Evangelio. Yo nunca me he apartado de las enseñanzas de Dios. Pero ¿dónde cree usted que yo aprendí eso? Lo aprendí aquí en la casa del Señor. De tal manera que a Dios y solamente a Dios le damos honra y gloria por habernos prestado al pastor general por todos estos años. Gloria a Dios. Y crear una influencia que todavía sigue dando frutos. Hermano, que Dios bendiga esta obra, que Dios bendiga al pastor Junior y que esta iglesia siga siendo viva y fortalecida hasta que Cristo venga en las nubes. Amén. Fortísimo el aplauso. Gracias, mi pastor. Tremendo privilegio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque estos hombres de fe están marcando la diferencia, Señor, en el mundo. Y son 100% salvadoreños y nacieron en esta su casa, esta su iglesia. Así también esta noche, Señor, habrán personas visitándonos, amigos a través de la radio y la televisión, que dicen: yo quisiera tener de lo que ese hombre tuvo, o la guía que tuvo. Y esto viene de Cristo, no de ningún ser humano. Si usted está acá sin Cristo y tal vez no conoció tampoco a su Padre, o no tiene una guía espiritual, o no ha nacido de nuevo, sería una maravillosa noche para hacerlo. El Señor, a quien llama, no suelta, y en su misericordia